¿Alguna vez te has preguntado, por qué el pecado más peligroso es el que no vemos en nosotros mismos? Hoy, el santo cura de Ars revela el veneno silencioso que ciega el alma y la aleja de Dios, el orgullo. Así suelen hablar las personas falsamente piadosas, orgullosas, enamoradas de sí mismas, esas que critican constantemente la conducta de los demás. De manera semejante hablan también los ricos, que miran con desprecio a los pobres, como si los pobres tuvieran una naturaleza distinta. Podemos incluso decir que es una voz común, porque también en las clases sociales más bajas se encuentra este maldito pecado del orgullo, y vemos cómo cada uno quiere elevarse por encima del otro, cómo se sobrevalora a sí mismo y tiene la mejor opinión de sí. El orgullo es también la fuente de todos los vicios y la causa de muchas desgracias en el mundo. Sucede con frecuencia que las personas, cegadas, se glorían de aquello que debería cubrirlas de vergüenza. Unos se enorgullecen porque creen tener mayores capacidades, otros presumen de sus bienes o de su dinero y no quieren recordar que cuanto más recibe alguien, tanto más estricta será la cuenta que deberá rendir ante Dios. Con razón deberíamos decir todos con San Agustín: Dios mío, haz que me conozca a mí mismo, y me llenaré de vergüenza y despreciaré mi propia nada. Hoy les hablaré de cómo el orgullo ciega al hombre y lo hace odioso a los ojos de Dios y de los hombres. De cómo se comete este pecado, y qué medios debemos usar para corregirnos de él. Para darles una idea justa del orgullo, sería necesario, con permiso de Dios, arrancar los harapos de Lucifer y ponerlo en mi lugar, para que él mismo les mostrara el horror de este pecado y les enseñara qué bienes celestiales perdió por causa de él y qué desgracias atrajo sobre sí. Este pecado dura a veces un instante, pero el castigo que le sigue es eterno. Una característica particular del orgullo es esta: la persona dominada por él no ve ninguna culpa en sí misma. El orgulloso no quiere creer que es orgulloso. No quiere admitir que está equivocado. Le parece que todo lo que dice es bueno. ¿Y cómo podemos reconocer la gravedad de este pecado? Por los sufrimientos y humillaciones que aceptó nuestro Señor Jesucristo para arrancarlo de raíz. Nació de padres pobres y vivió en el olvido. Miren cuántas desgracias ha traído este pecado a la tierra. Si no fuera por el orgullo, no existiría el infierno. Si no fuera por este pecado, Adán aún estaría en el paraíso terrenal, y todos nosotros seríamos felices. No estaríamos sujetos a enfermedades ni a miserias. No existiría la muerte ni el terrible sueño de la muerte. No tendríamos que temer la eternidad desdichada. El cielo estaría asegurado para nosotros. Nos iría bien en este mundo y aún mejor en el otro. Nuestra vida transcurriría alabando al buen Dios, y un día, con alma y cuerpo, haríamos lo mismo en el cielo. Si no fuera por este maldito pecado, Jesucristo no habría tenido que morir. ¿Cuántos sufrimientos se habría evitado el divino Salvador? Me preguntarán, ¿por qué este pecado ha traído tantas desgracias? Porque si Lucifer y sus ángeles no se hubieran ensoberbecido, no existirían los espíritus malignos. Nadie habría tentado a nuestros primeros padres, y ellos habrían perseverado en el bien. Sé bien que todo pecado grave, como la avaricia, la embriaguez, la venganza, la impureza, merece castigo eterno y entristece profundamente a Dios. Pero el orgullo hiere más que ningún otro el corazón de Jesús, porque el orgulloso es semejante a un rebelde que no solo desprecia las leyes de su soberano, sino que intenta clavarle un cuchillo en el corazón, derribarlo del trono, pisotearlo y ocupar su lugar. ¿Puede imaginarse una maldad mayor? El Espíritu Santo habla también con gran fuerza sobre este pecado. Dice que el orgulloso es una abominación ante Dios y los hombres. Y Jesús da gracias a su Padre porque ocultó estos misterios a los soberbios y los reveló a los pequeños. Si leemos atentamente la Sagrada Escritura, vemos cuán severamente Dios castiga y humilla a los orgullosos. Un claro ejemplo es el rey Nabucodonosor, que en su soberbia se creía un dios. Cuando empezó a exaltarse por su poder, experimentó que hay un Dios en el cielo que gobierna los reinos.
Dios permitió que este soberbio sufriera tal confusión de mente que se creía un animal. Huyó a los bosques y se alimentaba de hierba como las bestias. Este estado duró hasta que Nabucodonosor volvió en sí y reconoció que era una criatura miserable y nada. Miren también lo que les ocurrió a Datán y a Abirón, y a 200 de los principales israelitas, que sin vocación quisieron ofrecer incienso como sacerdotes y se rebelaron contra Moisés y Aarón. Dios mandó separarlos del pueblo de Israel, y en ese mismo instante la tierra se abrió bajo sus pies y los tragó vivos. Miren a Herodes, que mandó matar a Santiago apóstol y encarceló a San Pedro. El orgullo de este rey no tenía límites. Un día se sentó en su trono, vestido con atuendo real, y se exhibía con vanidad ante el pueblo, que hipócritamente decía: No es un hombre quien habla, sino Dios mismo. En ese instante un ángel lo hirió con una enfermedad terrible, y los gusanos comenzaron a devorar su cuerpo en vida, y así el orgulloso y cruel Herodes murió de una manera vergonzosa. El orgulloso Amán quería que todos se arrodillaran ante él. Se enfureció contra Mardoqueo porque lo despreciaba y mandó preparar una horca para él. Pero como Dios se opone a los soberbios, permitió que en esa horca colgara el mismo Amán. Cierto ermitaño se enorgullecía de su fe y, en presencia de San Palemón, se arrojó al fuego, convencido de que no le pasaría nada. Por acción de un espíritu maligno, en efecto salió ileso de las llamas, pero enseguida cometió un pecado vergonzoso contra la pureza, y luego ese mismo espíritu maligno empujó al arrogante a un horno encendido, donde perdió la vida. Así es siempre y en todas partes, a los orgullosos les llega la humillación, porque este vicio es abominable para Dios y detestable para los hombres. Porque el soberbio no se reconcilia con nadie, se eleva por encima de sus iguales y quiere igualarse a los que están por encima de él. Discute con frecuencia, por eso la gente se aleja de él y lo odia. El orgullo transforma de manera extraña al hombre, como transformó a un ángel, una de las criaturas más hermosas, en un demonio horrible. También al hombre, que es hijo de Dios, lo entrega como esclavo a Satanás. Reconocerán que el orgullo es un pecado repugnante, que ofende gravemente a Dios y que trae terribles desgracias a los hombres. Pero, ¿cómo podemos reconocerlo, si acompaña al hombre a todas partes? Se mezcla en sus obras y en sus palabras. Es como una especie de condimento sin el cual casi ningún alimento se prepara. Nuestro Señor Jesucristo describe en el Evangelio al hombre orgulloso en la persona del fariseo, que fue al templo y oraba en voz alta ante la gente de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y doy el diezmo de todo lo que tengo. He aquí al hombre orgulloso, se atribuye todo a sí mismo, y no a Dios. La desgraciada vanidad alcanza a viejos y jóvenes, a ricos y pobres. Cada uno presume de lo que es, de lo que hizo, busca aplausos, mendiga una fama miserable entre los hombres. Muy a menudo el orgullo cruza primero el umbral de las casas ricas. Alguien se hace de bienes y de inmediato cambia su modo de vida. Y como esos fariseos quiere que lo llamen Señor, que lo saluden, que le den los primeros lugares. También se viste con lujo. Al saludar apenas se digna inclinar la cabeza, sin siquiera quitarse el sombrero. En la conversación usa frases rebuscadas, se luce con ellas, aunque a veces ni entiende su significado. Les contará qué gran herencia le cayó, porque quiere mostrar que es aún más rico. Cuando un asunto le sale bien, lo anda contando por todas partes de tal manera que no se puede ni escuchar. Habla también de sus viajes y en eso exagera. Cree que todos lo miran con admiración, mientras que en el fondo se ríen de su tontería con lástima. El orgulloso no quiere reconocer nada bueno en los demás. Critica con dureza, humilla al prójimo para exaltarse a sí mismo. También habla de sus obras. Presume de que los demás hablaron de ellas con elogios. Cuando ve a varias personas juntas, enseguida piensa que están hablando de él, que lo alaban o que lo difaman.
A una muchacha vanidosa le parece que tiene una figura hermosa. Por eso camina con pasos medidos, con afectación y soberbia, una soberbia que parece llegar hasta las nubes. Si tiene muchos vestidos, no cierra del todo el armario o el baúl, para que la gente los vea. Las personas se enorgullecen de sus posesiones, de que se saben confesar bien, de que rezan bien, de su modestia en la iglesia. Una madre se enorgullece de sus hijos, un campesino, de sus campos fértiles y de su mejor cultivo. Un joven presume de su cadena o de su reloj, por eso a cada rato anda revisando la hora. A veces, en el juego, alguno saca del bolsillo todo su dinero para que lo consideren rico y lo admiren, aunque con frecuencia es dinero prestado. Cuando el orgulloso se encuentra en una sociedad nueva, hablará de su familia, de su patrimonio, de sus talentos, con tal de elevar su imagen ante la opinión de los hombres. Si alguien tiene hijos ya grandes o hijas en edad de casarse, enseguida lo oirán contar cuántos miles tiene colocados en préstamos. Pero si en ese momento le piden una limosna mínima para un pobre, esas riquezas desaparecen de inmediato. El sastre o cualquier otro artesano se jacta de su talento y a veces incluso en la calle está listo para mostrar que él hizo ese vestido tan bonito o cualquier otra cosa. Este maldito pecado del orgullo se mete en todas partes, incluso entre pastores y pobres habitantes de las montañas. Y peor todavía, hasta los malos presumen de sus vicios. Los borrachos cuentan cuánto pueden beber sin que se les suba, mientras que otros, con la misma cantidad, quedan totalmente ebrios. Fíjense cómo a veces alguien habla de sí mismo con humildad y baja la cabeza, pero apenas oye algo duro sobre sí, de inmediato se irrita y se enoja, prueba clara de orgullo. Incluso en las buenas obras se cuela este pecado. Miren a quienes hacen beneficencias solo para que los consideren misericordiosos. Cuando ayudan a un mendigo delante de otros, le dan una limosna más grande que nunca le darían si estuvieran solos. El orgulloso no soporta la corrección. Haga o diga lo que haga, tiene que ser bueno. En los demás solo ve defectos y muchas veces interpreta mal hasta las intenciones más nobles. También hay muchos que, por vanidad, inventan cosas, en la conversación exageran o incluso mienten por miedo a la humillación. Los ancianos presumen de lo que no hicieron. Si escucháramos sus relatos, podríamos tomarlos por grandes héroes que recorrieron toda la tierra. Los jóvenes, en cambio, hablan con exageración de lo que harán en el futuro. Así todos mienten, persiguiendo el humo de la gloria. Así es el mundo de hoy. Examinen su corazón y, con la mano en la conciencia, díganme si no tengo razón. Este pecado oscurece mucho nuestra mente. En los demás vemos el orgullo, pero en nosotros mismos no lo notamos. El que busca alabanzas de los hombres es un necio. ¿Por qué? Porque pierde todo mérito por sus obras y se expone a la condenación. Busca la gloria, pero no la encontrará. La gente se burlará de él. Cuanto más calladamente vive alguien y menos busca ruido, más lo glorifica Dios. Y su nombre se hace más conocido en todas las partes del mundo. Así como el fariseo es la imagen del hombre orgulloso, el publicano representa al hombre humilde, consciente de su propia nada y confiado en Dios. Él olvida todo lo bueno que pudo haber hecho en su vida y reconoce vivamente su miseria espiritual. No se atreve a ponerse ante Dios ni a levantar los ojos al cielo. No se adelanta, no quiere que lo vean. Se queda en un rincón como un culpable ante el juez. Mira al suelo. Su corazón se llena de dolor. Sus ojos se llenan de lágrimas. De su alma brota un clamor. Dios mío, ten misericordia de mí, que soy un gran pecador. Esa humildad conmovió el corazón de Dios. El publicano recibe el perdón de sus culpas y obtiene la alabanza de Jesucristo, que dice que volvió a su casa justificado, mientras que el fariseo, en el templo, cargó su conciencia con un pecado nuevo. Y el Señor Jesús concluye su enseñanza con esta advertencia: el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Puesto que ya hemos conocido el orgullo,
Miremos ahora la virtud contraria a este vicio. Así como el orgullo es la fuente de todos los vicios, la humildad, por el contrario, es el fundamento de todas las virtudes. Es la puerta por la cual vienen a nosotros las gracias de Dios. Es el condimento saludable de todas las buenas obras, las hace agradables a Dios y merecedoras de la vida eterna. Es la señora del corazón de Dios, porque el Creador no le niega nada al humilde. Según San Bernardo, la humildad es el conocimiento de uno mismo y el desprecio de la propia nada. Es una antorcha con la cual vemos claramente nuestras imperfecciones. No consiste en palabras o en gestos, sino en conocerse a sí mismo y reconocer los innumerables defectos propios, que el orgullo nos oculta. Esta virtud es absolutamente necesaria para la salvación, porque nuestro Señor Jesucristo dice claramente que, si no nos hacemos como niños pequeños, no entraremos en el reino de los cielos. La humildad lo tiene todo asegurado, obtiene el perdón de los pecados, garantiza la victoria en las tentaciones. Nos hace agradables a Dios. Por eso Cristo, como hombre, asumió la condición de siervo para darnos ejemplo. Y por su humildad también la Santísima Virgen María halló gracia ante Dios. San Antonio vio en el mundo muchísimas redes del demonio y se espantó terriblemente. Le preguntó a Dios quién sería capaz de evitar todas esas trampas. Entonces oyó una voz que decía que solo el hombre humilde no caerá en ellas. A San Agustín le preguntaron una vez cuál virtud es la más agradable a Dios y cuál conduce al hombre con mayor seguridad al cielo. Después de pensarlo, respondió aquel doctor de la Iglesia: la humildad. Un día, ante San Macario, un demonio se quejaba de que no podía vencerlo, aunque ayunaba mejor que él y velaba más que él. Porque él, en realidad, no come ni duerme, y sin embargo en una cosa Macario lo superaba, en la virtud de la humildad, que el demonio no posee. Feliz quien tiene esta virtud, porque es capaz de grandes cosas. Sin humildad, todas las demás virtudes no son nada. Aunque lo repartieran todo entre los pobres, aunque pasaran la vida llorando y haciendo penitencia por sus pecados, aunque murieran en el desierto, no entrarían al cielo si les faltara la humildad. No nos extraña, pues, que los santos se esforzaran tanto por adquirir y conservar esta virtud. Cuanto más Dios los colmaba de gracias, más ellos se humillaban. San Pablo fue arrebatado hasta el tercer cielo y, aun así, se llama a sí mismo gran pecador, perseguidor de la Iglesia, como un abortivo. San Martín y San Agustín no se atrevían a entrar en la Iglesia, los aterraba su propia miseria espiritual. Y nosotros también debemos sentir esa conciencia de miseria personal si queremos agradar a Dios. Cuanto más cargado de frutos está un árbol, más sus ramas se inclinan hacia la tierra. Así también nosotros, cuanto más bien hagamos, más debemos humillarnos y recordar que el signo característico del buen cristiano es la humildad. ¿Y cómo reconoceremos que alguien tiene esta virtud? El humilde no habla de sí mismo ni bien ni mal. Se vigila con cuidado, llora sus culpas y busca agradar a Dios. No juzga duramente al prójimo, no desprecia a nadie, es comprensivo con los defectos ajenos. Habla bien del prójimo. Si no puede decir algo bueno de alguien, se calla. No se alegra con los elogios personales, más bien los evita. Considera como sus amigos, ante todo, a quienes le señalan sus defectos, y hace el bien incluso a quienes lo calumnian. Así como el orgulloso busca con gusto la compañía de los presumidos, el humilde se aparta de ellos. Busca estar con Dios, le presenta su miseria y le pide misericordia. En sus acciones busca únicamente la gloria de Dios, no se fija en consideraciones humanas, no persigue la fama. Nuestro Señor Jesucristo parece no distinguir entre el bautismo, la penitencia y la virtud de la humildad. Dice que sin el bautismo no entraremos en el reino de los cielos. Del mismo modo, después de un pecado grave, sin penitencia no recibiremos la absolución. Pero añade el Salvador, sin humildad, si no nos hacemos como niños, no veremos a Dios. Si somos humildes,
obtendremos el perdón de las culpas más graves. Y sin esta virtud, aunque hiciéramos muchísimas buenas obras, no nos salvaremos. Les citaré un ejemplo de la Sagrada Escritura. Es sabido que el rey Ahab fue uno de los reyes más perversos de Israel. Se entregaba a la impureza, despojaba a sus súbditos de sus propiedades, los apartaba del culto al Dios verdadero y superó en crímenes a todos sus predecesores. Por eso Dios le envió al profeta Elías y le mandó decir que, en el mismo lugar donde los perros lamieron la sangre del inocente Nabot, también lamerían su sangre. El juicio de Dios era claro y firme. Cuando Ahab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos, se cubrió de cilicio, ayunó y se humilló. Entonces Dios cambió su sentencia y dijo al profeta: ¿Has visto cómo Ahab se ha humillado delante de mí? Puesto que se ha humillado por mí, no traeré el mal en sus días, sino en los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. De ahí ven que la humildad atraviesa los cielos, desarma la mano del Dios enojado y, ella sola, obtiene el perdón. ¿No tenía razón al decir que la humildad es la más hermosa y la más valiosa de todas las virtudes? Cuando la tenemos, tenemos también todas las demás virtudes. Sin ella, en cambio, todas nuestras virtudes no serían nada. Al buen cristiano se le reconoce por esto, se desprecia a sí mismo, y todas las palabras y acciones del prójimo las interpreta para bien. Estoy seguro de que, si poseen la virtud de la humildad, su corazón gustará la felicidad en la tierra y las alegrías del cielo en la vida futura. Amén. Hoy has visto cómo el orgullo ciega el alma, la separa de Dios y la arrastra a la ruina. Pero el santo cura de Ars nos deja también una esperanza: solo la humildad rompe las redes del enemigo. En el siguiente mensaje, el cura de Ars irá aún más lejos. Nos hablará del pecado mortal, de cómo nace, cómo mata la vida del alma. Y porque muchos caminan hacia la perdición sin darse cuenta. Si quieres comprender qué separa realmente al hombre de Dios y cómo recuperar la gracia perdida, haz clic en el siguiente video y continúa escuchando su sermón.